Bueno, pues la conferencia gratuita, la clase muestra que tenemos el día de hoy es relacionada, vuelvo a repetir, con el curso que oferta el Liceo Académico Delitos Sexuales, Análisis de Delitos en particular, con casos reales que va a impartir la jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del Estado de Chihuahua, Rosy Cela Gutiérrez Beltrán, quien ya se encuentra en plataforma Zoom con nosotros, a quien le doy la más cordial bienvenida y pues les pido enciendan su cámara y escuchemos atentamente lo que la jueza tiene que comentarnos y enseñarnos en esta clase muestra. Adelante, mi querida Rosy, buenas noches. Te tengo silenciada, ¿cómo es posible? Discúlpame. Listo, Rosy, adelante. Hola, buenas tardes, noches a todos. Desde acá, desde Chihuahua, una calurosa tarde por acá. No sé cómo anden ustedes. Bueno, pues el día de hoy, pues vamos a hablar de lo que las expectativas o lo que veremos en este curso de delitos sexuales, ¿no? El curso que estamos ofertando tiene como objetivo analizar los tipos penales que se dan con mayor frecuencia. Estamos hablando del delito de violación, de abuso sexual, acoso y pues un tipo un poco más reciente que los anteriores, que son los delitos contra la intimidad. Estaremos estudiando cuáles son los elementos de cada uno de estos tipos, elementos objetivos, subjetivos, normativos, así como los datos de prueba idóneos para acreditar cada uno de ellos. No es desconocido para todos los que nos encontramos esta tarde reunidos saber que el testimonio de la víctima goza de cierta preponderancia por la naturaleza propia del delito. Pues así lo ha establecido la Corte desde su quinta época, ¿no? Y lo ha venido reiterando a través de los protocolos que ha realizado, las manuales. Sin embargo, pues lo anterior no exime al Ministerio Público de corroborar el hecho a través de otros datos idóneos, pero sobre todo datos razonables. Es precisamente el Ministerio Público quien tiene que acreditar en el hecho, perdón, tiene que acreditar que el hecho existió tal y como la víctima lo narra. Es decir, no se trata de poner en tela de juicio el testimonio de él o de la sujeto pasivo. Por el contrario, el Ministerio Público es quien a través de la narrativa que realiza la víctima va a construir las proposiciones o enunciados fácticos de la formulación de imputación que deberá que acreditar. ¿Cómo los va a acreditar? Pues bueno, a través de los resultados que arroje su investigación. Si bien sabemos también que incluso hay un dicho muy conocido que un auto de vinculación no se le niega a nadie, pues no tenemos que perder de vista que los datos de prueba que se incorporan, que se reproducen en la audiencia inicial, tienen que ser bastantes, idóneos y razonables para acreditar estos enunciados fácticos que promete el Ministerio Público desde la formulación de imputación. El que se trate de delitos sexuales, que en ocasiones no tenemos prueba directa al alcance, que en extrañas ocasiones se da con testigos, el Ministerio Público tendrá que a través de una debida diligencia crear esta narrativa de los hechos, dar respaldo a lo denunciado por la víctima. Analizaremos también durante este curso cuáles pueden ser las líneas defensivas que deberá que cubrir la defensa para obtener un auto de no vinculación a proceso. Estudiaremos las excluyentes de incriminación que se puedan presentar en estos delitos. Y muy importante es que veremos a través de casos reales cada uno de estos tipos penales. Los vamos a analizar a fondo, los vamos a denunciar, a desmenuzar. Y lo que nos va a dar la oportunidad es analizar las actuaciones que realiza Ministerio Público y Defensa al momento de someter a consideración los datos de prueba para la obtención, ya según sea el caso, de un dictado, un auto de vinculación o un auto de no vinculación. Respecto al delito de violación,
se sabe que representa uno de los más graves, una grave flagelación tanto a la intimidad como a la libertad sexual de las personas. Y también que por el rango de penalidad, el sujeto activo podría sufrir una medida cautelar privativa de libertad. Partiendo de estas dos premisas, resulta la importancia de que los operadores del sistema sean verdaderos peritos en la materia. El Ministerio Público pues deberá que procurar la no revictimización, procurará la justicia para la víctima y ofendidos. Desde que se ponga en conocimiento un hecho de naturaleza sexual, deberá actuar con la debida diligencia, va a procurar que en una sola intervención participen aquellos funcionarios que aporten su experiencia a la investigación. Y por otro lado, pues tenemos que la defensa tendrá que actuar con la debida preparación y profesionalización y evitar, si es el caso, que una persona inocente no sufra de la prisión cautelar. Sabemos que la penalidad, aun y cuando pudiera ser variada en distintos estados del país, bueno, y también alejados de la idea de una prisión oficiosa, en el mayor número de casos, las personas imputadas por el delito de violación quedan, insisto, en el mayor número de los casos, bajo una medida cautelar privativa de su libertad. Y mientras transcurre el plazo de investigación, mientras se da la etapa intermedia, ya será que quieran acceder a un mecanismo de aceleración o bien quieran hacer una defensa en juicio oral, meses transcurren y no menos en ocasiones de 12 meses. Entonces es importante que la defensa tenga bien clara cuáles deberían que ser las estrategias defensivas, por dónde pegar a cada elemento de los tipos penales que vamos a hacer en estudio. Y lo que ofertamos precisamente es eso, desmenuzarlos, establecer cuál es la prueba idónea para alcanzar un auto de no vinculación o bien, insisto, un auto de vinculación a proceso. Y que, dado el principio de congruencia, pues esto tendrá gran relación para aquellos que lleguen hasta la etapa de juicio oral, que seguiríamos la misma suerte, con la única diferencia de acreditar a plenitud la responsabilidad en ese momento del acusado. Por definición, violación es la imposición de la cópula sin consentimiento y por medios violentos. Se caracteriza por la ausencia total del consentimiento del pasivo y la utilización de la fuerza física o moral del activo. Entonces tendremos que ver o analizaremos pues estos elementos objetivos. Por ejemplo, en el de la violación, pues lo vamos a identificar a través de qué? Del verbo rector, que se ejecuta siempre por medio de una conducta u una omisión fáctica. Y en este caso es realice cópula. Y este elemento es el que tiene que acreditar el Ministerio Público. Este verbo rector es que da la partida para poder identificar diversos elementos y acreditarlos de igual forma, cabalidad cada uno de ellos. Por elementos normativos, pues sabemos que son aquellos que requieren quizá de una valoración por parte del intérprete o el juzgador que va a aplicar la ley. Y esta valoración puede provenir de diversas esferas y tener por base tanto lo radicado en el mundo fáctico como lo perteneciente, ¿no? Al mundo psíquico. Entonces, la cópula la entendemos comúnmente en un sentido muy amplio. Como un elemento normativo podemos afirmar que se constituyen valoraciones culturales o jurídicas que en ocasiones, como en el caso concreto de la violación, aparece la misma descripción en el tipo penal, pero en ocasiones, como en el caso del acoso asexual o el abuso sexual que hace referencia a actos lascivos, a actos de contenido erótico, el tipo penal per se no nos desarrolla qué vamos a entender por acto lascivo. Entonces tendremos que remitirnos al contexto de otra norma, ya sea jurídica o cultural.
Entonces, esto comprenden aquellos conceptos que requieren una valoración. Insisto, en el tipo penal de la violación, pues dentro de su descripción típica conceptualiza es el término de cópula, como la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Sin embargo, los códigos penales empiezan a matizar o a hacer subtipos de esta acción. Y es por eso que nos encontramos cuando el tipo penal requiere de alguna calidad específica del pasivo, que puede ser la edad o la condición. También otro subtítulo lo podemos entender como esta violación equiparada, cuando la introducción es de objetos o instrumentos ajenos al cuerpo, aunque en este caso pues también tiene que existir para que se constituya a cabalidad el tipo penal de violación, pues tiene que existir violencia, violencia física o moral. Y también pues tenemos otro subtítulo que es, subtipo, perdón, que es la violación entre cónyuges. ¿Cómo vamos a manejar el consentimiento en este tipo de delitos? Cuando se da en una pareja, cuando comúnmente hay una relación consentida, de mutuo acuerdo, constante, y qué sucede cuando en alguna ocasión esta voluntad se externa en sentido contrario y que no es necesario, ya nos ha dicho la Corte a través de sus protocolos, incluso el manual de estereotipos, el manual para juzgar con perspectiva de género, que este consentimiento tiene que ser como concreto, claro, que no se supone, que tiene que estar expreso, que tiene que ser de momento a momento. Entonces, como verán, la presente figura delictiva es uno de los delitos que en ocasiones se cree que es fácil de imputar a una persona, pero también a la vez puede ser uno de los más difíciles de acreditar. ¿Qué pasa cuando el certificado médico de agresión resulta inapto en algunos casos para acreditar el elemento de la cópula? Supongamos que la víctima denuncia tiempo después que este certificado médico ya es ineficaz. ¿Qué pasa si dentro del certificado médico no se puede establecer ninguna huella de lesión, ninguna huella de violencia? Entonces, si se fijan, si bien lo podemos imputar de manera fácil, hipotéticamente, el acreditar es sumamente difícil. Y no, insisto, no porque en la naturaleza de estos delitos, en ausencia de testigos, se tiene que dar preponderancia al testimonio de la víctima, no quiere decir que el Ministerio Público tiene una tarea fácil en la acreditación. Por el contrario, tiene que robustecer este dicho de la víctima, tiene que concatenarlo a tal circunstancia que esos enunciados que le hacen la formulación como de tiempo, modo, lugar, estén cubiertos a través de la investigación. Ya hemos indicado también que este valor preponderante que tiene el testimonio de la víctima, pero insisto, también tiene que ser sostenido, respaldado por datos de prueba, que si bien el testimonio de la víctima no se pone en duda, no se pone en jaque, no se hace especulaciones en relación del mismo, también es cierto que tienen que existir datos, datos que de forma periférica sí corroboren cada uno de estos enunciados que promete el Ministerio Público que va a corroborar dentro de su parte probatoria. Recuerden que este cuadrito, que no nos es ajeno de la teoría del caso, que son proposiciones fácticas, probatorias y jurídicas, tiene que estar presente en esta formulación de imputación. Y para esto sería importante hacer una precisa diferenciación entre el concepto de hechos y narrativa de hechos. El hecho es un acontecimiento que se da en el mundo, algo que sucede en el mundo, la imposición de la cópula, el acto inapropiado,
el acto con intención diverso a la cópula, y la narrativa de hechos se construye a partir del qué? Del dicho de la víctima, de la puesta en conocimiento que hace la víctima de los hechos sufridos, así también como de los datos que recaba el Ministerio Público a través de testimonios y dictámenes de expertos. Entonces, si entendemos a diferenciar el hecho y la narrativa de los hechos, esto nos va a facilitar a establecer líneas claras de investigación, líneas claras que el Ministerio Público tiene que acreditar, sus enunciados, pero a la par también la defensa le dan la posibilidad de desvirtuar, ya sea aportando datos de prueba o bien contraargumentando cada uno de esos enunciados que el Ministerio Público promete. Sabemos que, por ejemplo, en el caso de los víctimas del delito, niñas, niños y adolescentes, no se les exige una temporalidad exacta. Y esto se da pues precisamente atendiendo a la perspectiva de infancia, entender el desarrollo de los niños y adolescentes que a lo mejor tienen un pensamiento muy concreto, perdón, que se les dificulta el conocimiento abstracto y que a lo mejor no pueden situar un hecho como tal en el día 28 de abril del año 2024. Sin embargo, si establece circunstancias de tiempo, aun y cuando no son exactas, de modo y de lugar. Y el Ministerio Público es quien tiene que completar esta narrativa de hechos. ¿A través de quién? Bueno, pues entrevistas. ¿De quién? De las personas cercanas de ese niño, niño, adolescente, papá, mamá, cuáles eran las actitudes que presentaba, dónde estuvo en ciertas épocas del mes, del año, de la temporada, que facilitan al Ministerio Público hacer una correcta formulación de imputación y a su vez le permite a la defensa realizar una adecuada defensa técnica. Otro de los problemas que se presenta en la comprobación de este delito, pues es precisamente corroborar la existencia de la violencia, ya sea física o moral. Si la violencia física en ocasiones tiene problemas de comprobación, pues ni pensar la violencia moral, ¿no? La violencia ejercida sobre las personas no necesariamente deja huellas visibles, no necesariamente tiene que estar presente en cada uno de los casos. Esta depende, la violencia física depende del grado en la cual se ejerce, la duración del tiempo que es ejercida esta violencia. Sin embargo, también sabemos que la ausencia de huellas no significa que no haya existido, ni es necesario que se constituya o aparezca en el cuerpo de la víctima para poder corroborar este elemento. Entonces, ¿cómo lo podemos acreditar si tenemos ausencia de testigos? Bueno, pues el Ministerio Público a través de esas circunstancias periféricas que puede corroborar en el dicho de la víctima, puede llegarse de elementos idóneos, de elementos razonables para acreditar esta violencia. Por eso es que es meramente importante entender este concepto de narrativa de hechos, porque de manera detallada se va a ir armando la historia que tendrá que estar respaldada por esta parte probatoria del Ministerio Público. Digamos también que a la víctima se le impone la imposición se le impone, perdón, la cópula a través de esta violencia física. Y en el examen, pues no se infiere ningún tipo de lesión. La víctima narra cómo es que la toma de los brazos
cómo es de que avienta a lo mejor a la cama, pero no existe huella de violencia en el cuerpo. Entonces, el Ministerio Público, cuando desmenuza esta denuncia, este conocimiento de hechos, tendrá que verificar cuál es la línea de investigación idónea para acreditar esa violencia. ¿De qué otra manera la puedo acreditar? Bueno, pues eso lo vamos a ver precisamente al desmenuzar todos estos elementos del tipo penal de violación. Respecto a la violencia moral, bueno, pues se tiene que acreditar de igual forma, de manera cabal, porque se tendrá que establecer que fue el medio por el cual se impuso la cópula. Es común la problemática de confundir este elemento de la violencia moral con medio comisivo. Tendremos que establecer cuáles son las grandes diferencias en estos para verificar si efectivamente la violencia moral ejercida tuvo como consecuencia, que así es como nos lo pide la Corte, tuvo como consecuencia la imposición de la cópula sin consentimiento. Es decir, esta violencia moral tiene que ser tal que doblegue la voluntad de la víctima. Ya también sabemos que en este tipo de delitos no se esperan reacciones heroicas por parte de la víctima, no tiene que haber actos defensivos, no tiene que haber señalamientos de que hubo defensa o bien por el contrario, que hubo oposición del acto. Ya no es necesario, sin embargo, para poder establecer, para que se acredite a cabalidad del tipo penal, requiere que se imponga a través de la violencia física o bien moral. En ocasiones, el Ministerio Público considera que se infiere, porque sí, efectivamente, la Corte ya ha dicho que la violación sexual per se es una violencia, pero el Ministerio Público dentro de su enunciado fáctico tiene que establecer qué violencia se ejerce. No tiene que el juez inferirla, no tiene la defensa que inferirla, porque si no cumple a cabalidad ese enunciado, estaríamos que no satisface este principio de congruencia que se exige para el dictado de un auto de vinculación. Entonces, también la violencia moral se tiene que acreditar, no solamente la vamos a inferir. Y el Ministerio Público, a través de argumentos lógicos, jurídicos, datos fehacientes, tendrá que ejercer el cómo fue ejercida en el caso concreto para lograr el resultado típico. Como ya se venía adelantando, pues los códigos penales tienen subtítulos y dentro de estos, bueno, pues existe el que conocemos en varios estados, que casi todos los tienen estipulados, la violación equiparada, la cual requiere una calidad específica por parte del sujeto pasivo. En concreto, se dan o se exigen dos hipótesis. Una es la edad o bien cuando la o el pasivo se encontraba en un estado o condición que no pueda resistir el hecho. Pues podemos entender que el pretender acreditar la edad en cuanto a la primera hipótesis, bueno, pues tiene el Ministerio Público al alcance prueba documental, tiene los propios registros que tiene la Fiscalía para establecer la minoría de edad de una persona, tenemos el testimonio de quien denuncia, quien acompaña a la víctima a denunciar. Pareciera que aquí no tenemos ningún problema, pero insisto, no se infiere, no se deduce, se tiene que acreditar. Máxime cuando en la violación equiparada no se requiere la violencia física o moral. Es atendida la equiparación a la calidad específica del sujeto pasivo. Entonces el Ministerio Público sí se tiene que hacer cargo de la forma más fácil, la partida de nacimiento.
el ateste, insisto, de la persona que denuncia o acompaña a denunciar a la víctima. Sin embargo, cuando hablamos de esta segunda hipótesis en la que nos habla que la víctima no pueda resistir el hecho. Y una vertiente es que pues se encuentre pues en estado de ebriedad, intoxicada o bien que por condiciones muy específicas personales no pudiera resistir el hecho. Pues de igual manera el Ministerio Público tiene que acreditar a cabalidad en qué forma o por qué la víctima no podía resistir el hecho. Es común ver en salas de audiencia que el Ministerio Público dice que porque le dieron de tomar una sustancia desconocida que hizo que perdiera el sentido, que ya cuando despertó la víctima se dio cuenta que tenía el pasivo encima, que no supo cómo sucedió, que no supo si cómo llegó a tal o cual lugar. Pero el Ministerio Público no se toma ni la molestia de tomar una alcoholemia. No se toma la molestia de establecer si efectivamente en su cuerpo existía algún narcótico. Esto se tiene que aprobar también a cabalidad. Y también, aun y cuando existiera alcohol en sangre, pues sí se tendría que establecer si éste le nublaba de tal forma la voluntad para no poder resistir el hecho. Porque sabemos que, bueno, pues el alcohol actúa de diversas formas en cada persona. Tiene que ver con la complexión, el peso, lo constitucionario que haces de la toma de bebidas alcohólicas. Pues todo eso lo tiene que acreditar el Ministerio Público, porque nos encontramos ante un tipo equiparado. Ahora bien, cuando se dice que no puede resistir el hecho por otra circunstancia, ¿qué se les viene a la mente? Quizá una persona con algún tipo de capacidad diferente, en cierta condición, el autismo, que a lo mejor no es fácil, ni siquiera según el grado del espectro, puede denunciar un hecho. ¿Cómo hablamos de que no pudo resistir el hecho? Bueno, para esto también se necesita que el Ministerio Público acredite la condición de la víctima, que acredite el grado del espectro, si podía o no en su momento establecer una resistencia o evitar el hecho. Si se fijan, vienen dentro de estos tipos equiparados, si bien lo que trata el legislador es ampliar el espectro de la protección a los incapaces, a los menores de edad, pero precisamente como esta protección se amplía, tiene una doble obligación el Ministerio Público de una debida diligencia, de establecer de manera fehaciente estos elementos del tipo penal de violación. Entonces, en la actualidad, si se fijan, pues la Corte se ha encargado de establecer, pues dentro de sus protocolos de actuación para los juzgadores, cuando se trata de delitos sexuales, cuando se trata niños, niñas y adolescentes víctimas de delito, los manuales para actuar con perspectiva de género, los manuales para juzgar sin estereotipos. Bueno, pues todas estas son nuevas herramientas de qué o para qué se realizan, para hacer una debida valoración de los datos de prueba obtenidos por el Ministerio Público y que se pretenden incorporar a la audiencia inicial. Entonces, estos protocolos, estos manuales, pues nos hablan de una serie de circunstancias que la Corte incluso los ha tomado dentro de sus criterios y sus resoluciones, pero nos hablan de muy específico cómo tiene que ser el consentimiento, si es tácito, si es expreso, si es manifiesto, si es evidente. Nos habla también de la resistencia del acto. Entonces, todos estos manuales, todos estos protocolos nos son necesarios para poder hacer una correcta valoración a través de una perspectiva de infancia, de una perspectiva de género,
haciendo una valoración alejada de estereotipos. Entonces, pues circunstancias, hipótesis como las que hemos mencionado, son las que abordaremos durante este curso y muy en especial, pues esta forma de valoración de la prueba, de que estos datos sean idóneos y razonables para el dictado o no de un auto de vinculación. Respecto al delito de abuso sexual, ¿qué estaremos analizando? ¿Qué estaremos viendo respecto a este delito? Bueno, pues sabemos que los elementos del tipo es el comportamiento básico que implica el desarrollo de actos de naturaleza erótico-sexual por parte del activo frente a su víctima. Y tiene que quedar muy claro por parte del Ministerio Público al tratar de acreditar, la actitud debe ser dirigida hacia la víctima. Y la actitud tiene que ser diversa ¿a qué? A la imposición de la cúpula. Sin embargo, pues en este tipo de delitos, la subjetividad en que pueden ser interpretados los datos de prueba pueden ocasionar dificultades para establecer un hecho como tal. Nos encontramos que dentro de este tipo penal, el elemento normativo de acto sexual, a diferencia del tipo de violación, no viene redactado en la misma descripción típica y tenemos que, bueno, pues tenemos que acudir a otro tipo de interpretación. Recuerden que decimos que los elementos normativos requieren de una interpretación de aquel que va a aplicar la norma. Entonces tendríamos que recurrir, pues bueno, a otra norma, a la jurisprudencia, a la doctrina o bien a la cultura. En este caso, pues la Corte ya nos ha definido, ¿no? Nos ha dejado muy claro que es un acto erótico sexual. Y nos dice, puede ir desde un abrazo, un frotamiento, una caricia, un abrazo. Ya nos dijo cuál es. Entonces el Ministerio Público tiene que hacerse cargo de acreditar cuál fue la acción en específica del acto de contenido erótico sexual desplegado por el pasivo. Y no solamente eso, que este tiene que ser en frente a su víctima. Y por frente no me refiero a posición nada más, es hacia su víctima. El testimonio, al igual que en el delito anterior, pues tiene preponderancia. Pero de igual forma, pues la narrativa de los hechos es la que va a permitir construir en su totalidad cómo sucedió el hecho. Y le va a permitir al Ministerio Público de allegarse de los datos idóneos para poder obtener un auto de vinculación. Acuérdense, cada una de las promesas, proposiciones, enunciados fácticos que realiza el Ministerio Público en su formulación de imputación tienen que estar acreditados, al menos a nivel de hecho. Respecto a este tipo penal, pues el Ministerio Público deberá también que acreditar, por un extremo, la no intención de llegar a la cópula, porque si no, estaríamos hablando de una clasificación jurídica diversa. Recordemos, el delito se puede reclasificar, sí. ¿Hasta cuándo lo podemos reclasificar? Incluso en un alegato de clausura en juicio oral. Sin embargo, estos enunciados prometidos sí tiene que haber congruencia, tanto en la formulación de imputación, el auto de vinculación, en la acusación y el fallo o la resolución que se emita en juicio. Aquí sí tiene que haber congruencia. La clasificación jurídica varía, sí, el hecho nunca. Entonces es importante que el Ministerio Público tenga acreditado que la intención era diversa a la de la cópula, pero también tiene que acreditar fehacientemente en concreto cuál es el acto lascivo realizado contra la víctima. Recordemos, no inferimos, no especulamos, tiene que estar acreditado. El abuso sexual y el acoso sexual, pues ambos son tipos de violencia. Pero ¿en qué se difieren
uno a otro en la naturaleza y sobre todo en las consecuencias. El abuso sexual implica la violación de la integridad física y sexual de una persona, porque generalmente sin su consentimiento, a través incluso de la fuerza o el uso de una posición de poder, se realiza. En cambio, el acto sexual se caracteriza, perdón, el acoso sexual se caracteriza por la intimidación, la molestia, la humillación de una persona a través de conductas verbales, no verbales o físicas de connotación sexual. Y en esta parte el Ministerio Público nos tiene que decir efectivamente qué tipo de acciones fueron las realizadas. Si fueron verbales, ¿qué decía? Si fueron no verbales, ¿cuáles eran los comportamientos corpóreos que realizaba o corporales? Si era física, ¿qué realizaba? Y sobre todo, tener acreditado, tener la forma de acreditar la connotación sexual. El acoso sexual se manifiesta a través de una serie de conductas que crean un ambiente hostil, intimidatorio u ofensivo también. Y estas conductas, insisto, pueden ser verbales, comentarios, chistes, insinuaciones sexuales, invitaciones. Y también tenemos las no verbales, miradas, gestos, expresiones o las físicas, que ya intervienen en el contacto físico, obviamente sin consentimiento. Y bueno, pues de nueva cuenta, en este tipo penal haremos hincapié en la valoración de estos elementos que comúnmente se vuelven ¿qué? Abstractos, no concretos, no. Me refiero a que el Ministerio Público tenga que establecer de manera precisa cuál fue la acción, ¿eh? Si fue mirada, gestos, expresiones, contacto, provocaciones, invitaciones. Esto no revela al Ministerio Público, pero sí en ocasiones la dificultad de establecer esta connotación sexual a través de los testimonios, a través de la prueba. Aquí no hay una prueba física, ¿sí? Nos auxilia y son de gran importancia las periciales, tanto la preliminar como la pericial en psicología, pero también nos encontramos en la práctica que no son realizadas de manera correcta. En ocasiones se aplican pruebas a través de métodos que no son idóneos cuando tenemos una víctima menor de edad. Invalidan los resultados de esas pruebas. El que no le apliques el test correcto, el que no apliques o que no esté aprobado tal test para un menor de edad. ¿Qué pasa? ¿Cómo valoramos esa prueba? Todo esto, bueno, pues es precisamente lo que trataremos de abordar en este curso, analizaremos en este curso. Y pues tanto en el abuso sexual como en el acoso sexual, pues siempre va a tener que estar presente la valoración con perspectiva pues de género, de infancia e insisto, alejada de estereotipos. Entonces, en resumen, de estos dos delitos tenemos que el abuso sexual implica actos sexuales no consentidos y que se entienden violentos, mientras que el acoso sexual se caracteriza por la intimidación, molestia y humillación a través de conductas de connotación sexual. ¿Sí? Bueno, y por último, estaremos analizando el delito contra la intimidad sexual. Pues en la actualidad la mayoría de los códigos del país tienen dentro de su catálogo los delitos relativos a la intimidad sexual. Con la creación de estos tipos penales se trata o se busca dar respuesta pues a los lacerantes escenarios que se presentan cuando ciertas imágenes o grabaciones de carácter erótico sexual que son producidas pues obviamente por sus protagonistas dentro de una esfera muy personal.
y que salen pues a la luz o son transmitidos sin su consentimiento. Obviamente la globalización en la que actualmente vivimos, el uso indiscriminado de la tecnología, pues ahora la tenemos al alcance en un clic, ¿no? Y ha llevado a la necesidad de crear tipos penales que se adecúen a la realidad y a la sociedad que hoy nos desenvolvemos, ¿no? Y es por eso la creación de estos tipos penales. El tipo en cuestión, bueno, si se analiza a través del derecho comparado, se creó por la necesidad, en primer término, de proteger a las infancias y a las adolescencias de depredadores sexuales. Sin embargo, pues esta protección mutó dado a la necesidad de sancionar dichos actos. Es de relevancia comentar que al respecto de este tipo penal, bueno, pues la ley Olimpia, que sabemos que no se refiere a una ley como tal, sino es un conjunto de reformas legislativas encaminadas a reconocer en primer término la violencia digital y sancionar estos delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través pues de los medios digitales que también conocemos como la ciberviolencia. Las siguientes conductas son las que atentan contra la intimidad sexual: videograbar, audiograbar, fotografiar, elaborar videos reales o simulados de contenido sexual íntimo, obviamente sin su consentimiento o también mediante el engaño, o bien exponer, difundir, exhibir, reproducir, transmitir, comercializar, intercambiar este tipo de imágenes de contenido sexual íntimo de una persona. Obviamente, sabiendo que no se cuenta con el consentimiento de esta persona. Entonces, el Ministerio Público deberá acreditar cuál es la acción concreta desplegada por el activo. Se puede apreciar que son diversas hipótesis dentro de la descripción del tipo y es lo que conocemos como tipos alternativos, en los que existen varios verbos rectores y se debería que acreditar el que se adecua de manera perfecta a la acción desplegada por el sujeto activo, ¿no? Entonces, si el Ministerio Público dijo que se distribuyó, se difundió cierto contenido sobre esos verbos rectores de la descripción típica, tiene que ir encaminada la prueba incorporada o reproducida en la audiencia inicial para corroborar el enunciado fáctico del Ministerio Público. Y también tendrá que acreditar el sin consentimiento. Allá, aquí en Chihuahua, por el año de 2016, 17, se incorporó este tipo penal que antes lo conocíamos como el sexting. Entonces, la verdad es que en un principio era complicado saber cómo íbamos a acreditar. O bien se empezaron a ver los casos en que, bueno, hay ciertas excluyentes, se dan ciertas excluyentes. Una servidora no solamente trabaja con el sistema de adultos, no solo me desempeño como juez de control en enjuiciamiento, sino también en el área de adolescentes. Y cuando son estos tipos tan novedosos de creación tan reciente que no se han difundido a la población en general y mucho menos a grupos de cierta etapa en desarrollo, pues nos metíamos realmente en una serie de problemas para la comprobación de este delito. Entonces, pues es justo lo que trataremos de analizar durante este curso, estas 4 clases, en concreto en cada uno de los tipos penales, que insisto, creo que son los que más se dan en la actualidad. Compañeros, dudas, preguntas, ¿qué les gustaría ver? ¿Qué opinan? Esto es más o menos lo que estaríamos verificando dentro de este diplomado.
Rosy, a ver, nada más, si me permite, Ramiro, un segundito, porque hay quienes nos están viendo a través de Facebook Live. Ahorita le doy el uso de la voz, Ramiro. Hay quienes nos están viendo y me están preguntando en relación a los costos de este curso que vamos a iniciar con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. Entonces, se los voy a compartir, miren, les voy a compartir aquí. Rosy, tú nada más te pido si me auxilias y me dices si se escucha. Por favor, miren, aquí este video de forma concreta nos va a decir qué es lo que vamos, digo, amén de que ya escuchamos a la jueza, nos va a decir en forma concreta qué es lo que incluye este curso de delitos sexuales, análisis de delitos en particular con casos reales. Rosy, te pido si me auxilias, por favor, Claro. jueza. A ver. Liceo Académico MX te invita al curso Delitos Sexuales, análisis de delitos en particular con casos reales, impartido por Rosy Isela Gutiérrez Beltrán, jueza de control y tribunal de enjuiciamiento del estado de Chihuahua. Una oportunidad única para aprender directamente de una experta en el tema. El curso incluye sesiones en vivo vía Zoom, videograbaciones permanentes enviadas a tu correo de Gmail, material de apoyo y constancia de participación. Temario, clase 1, delito de violación, clase 2, delito de abuso sexual, clase 3, acoso sexual, clase 4, delito contra la intimidad sexual. Además, aprenderás sobre elementos excluyentes de delito y datos de prueba idóneos para la vinculación a proceso. Y todo por un precio especial de 500 pesos, 4 clases de 2 horas cada una, clases los lunes 5, 12, 19 y 26 de mayo en un horario de las 7 pm a las 9 pm. Inscríbete ahora vía WhatsApp al 222 1 14 25 79. No pierdas esta oportunidad de formación profesional de alto nivel. Inscripciones abiertas durante todo el curso. Muy bien. Bueno, para quienes me preguntaron, ahí creo que lo dice muy claro ya el video y este video estará dentro de la página del Liceo Académico. Bueno, voy con el abogado Ramiro, que quería hacer una pregunta. Abogado Ramiro, si me levanta su manita virtual de nuevo, y si no, por ahí, Ramiro Gómez Rodríguez es. Ahí está. Ahí está. Adelante, abogado Ramiro, por favor, le escuchamos. Incluso el micrófono. Listo, buenas noches, Ramiro. Ya lo apagó. Lo apagó. Bueno, a ver. Le vuelvo a abrir micrófono, abogado Ramiro. Buenas noches, Hola, licenciada, buenas buenas noches. noches a todos. O sea, mire, para comentar, o sea, en el 2022 llevé una defensa de una persona que se le acusó de violación. Una violación o sea, que supuestamente la había cometido en el año 2011. O sea, pasó así que se llevó a su novia, la novia se fue con él. En su Ujú. momento fue estupro. Quisimos manejarlo como estupro, pero ya estaba derogado, pero se cometió en el 2011. Entonces, siendo que se cometió en el 2011 cuando era estupro, o sea, no lo quiso llevar así el MP ni el juez de control. Correcto, y obtuvieron un auto de vinculación de violación. Sí, correcto. Bueno, aquí es difícil porque recuerdan que el estupro era mediante el engaño, se recuerdan que así era la Sí, hipótesis delictiva y la ajá. diferencia de la violación es que el Ministerio Público tiene que acreditar que la violencia, creo que hay un mundo abismal que separa Ujú, el medio comisivo del engaño a la violencia como tal, era lo que yo les decía. Hay subtipos en las que no se exige la violencia, como que se entienden aras de la protección, pero aquí creo que no había forma, Ramiro, de mutar de ujú. un, ahora sí que de un engaño a violencia. ¿De dónde sacó la violencia física? O O sea, la moral, no entiendo. allí, o sea, la supuesta víctima en su momento declaró que había sido levantada por la fuerza, hasta secuestros, había hecho denuncia de secuestro, al último no se corroboró esto, o sea, por último, o sea, ya con datos de prueba, medios de prueba, todo, o sea, se fue acreditando que pues la muchacha, o sea, se fue por su propia voluntad. Llegó el momento que ella levantó la denuncia y dijo, no, pues sí, 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 me fui, pero ya en proceso, o sea,
se llevó de todas maneras 1 año, 2 meses, o sea, Exacto, por eso les digo que es muy fácil de imputar un acto sí, sexual. A la hora de probar no es tan sencilla y mientras tanto, mínimo 12 meses se encuentran privados de su libertad sí, fue los 1 año, imputados, 2 meses, acusados. sí. Sí, así Gracias, que por gracias. eso nos exige la preparación, Ramiro, Ajá, sí, para tratar desde obtener un auto de no no vinculación a vinculación. procesos. Ok. Gracias, muy Muchísimas amable. gracias, Ramiro. Gracias. Está también nuestro amigo Ramiro Ramiro Hernández. Hernández. Sí, Ramiro, ¿de dónde nos acompaña? Nada más cuéntenos de dónde nos acompañan y ya le hacen su pregunta a la jueza, por favor. Gracias, muy amable, gracias a todos. De Hermosillo, Sonora. Muchas gracias. Gracias. Bueno, maestra, dado que estos delitos tienen un carácter de impacto, de estigmatización social, y que aunado a eso son los famosos delitos de carácter oculto, entre otras cosas, eh, quisiera saber su opinión, su opinión propia, de que si aquí en estos tipos de delitos la, de la presunción de inocencia considero que es muy leve, muy tenue o prácticamente inexistente desde mi punto de vista, pero quisiera que usted me ayudara a entender que no es así como yo lo concibo. Gracias. Ok. Bueno, sabemos que la presunción de inocencia, en fin, principio, derecho del imputado, tanto en ley procesal, constitucional, convencional, tratados. Sin embargo, esta presunción de inocencia es como, yo siempre le explico, es como si tuviéramos un ladrillo muy fuerte en la primera parte, ¿no? En la audiencia inicial. Después de un auto de vinculación, como que ladrillo se va dinamitando un poco y así conforme va pasando las etapas del proceso. Tan es así que cuando dictamos un fallo de condena, ¿qué decimos? La presunción de inocencia fue vencida, destruida. Pero sin embargo, Ramiro, en la actualidad y dado esta, que les decía yo, esta globalización en la que vivimos, los asuntos es muy fácil que se vuelvan, ¿qué? Mediáticos, que se litiguen en medios, que organizaciones de mujeres estén presionando para el dictado de autos de vinculación, para fallos de condena y sentencias condenatorias. Y aquí esto es muy diverso, muy distinto que la presunción de inocencia. Lo que pasa es que los jueces precisamente tienen que no ceder a, al asunto mediático, a la opinión, porque terminan que condenándolos en dónde? En medios de comunicación. Todavía ni se pronunció el juez, está ni sale de la audiencia inicial cuando los tabloides ya están auto de vinculación. O juez corrupto, auto de no vinculación a proceso, ¿no? Y en ocasiones la falta de conocimiento es la que llevan a pensar que quienes siempre soltamos a los malos, los jueces. ¿Por qué? ¿Y dónde radica esto? Que el Ministerio Público no cumple con esas promesas de la formulación de imputación, no acredita estos enunciados fácticos. Entonces, ¿cuál es la percepción, Ramiro? Pues de que no hay justicia, que las víctimas no tienen un acceso a la justicia correcta, pero gran parte, les voy a ser sincera, dentro de mi experiencia, vemos la comisión de un hecho en apariencia de delito, pero el Ministerio Público ni siquiera se da la tarea de realizar una investigación con la diligencia debida. No agota todas las líneas de investigación, no agota todas las posibles vertientes que puede encontrar para acreditar su hecho. Entonces, cuando se vuelven estos asuntos mediáticos, pareciera que la presunción de inocencia se hace chiquita y no es así, Ramiro. Simplemente que el juez sí no tiene que prestar oídos a los asuntos mediáticos y ser pues uno más, porque que decía ahorita nuestro otro compañero Ramiro, mientras son peras y son manzanas, estamos mínimo entre 12 y 18 meses en prisión. Y una imputación falsa, pues destruye vidas, sobre todo en los delitos sexuales. Y no soslayo los hechos, y sé que las víctimas llevan la carga
de la estigmatización, la carga que dramatiza este tipo de delitos, pero tenemos que ser expertos operadores en el sistema para evitar este tipo de extremos. Muchas gracias. Y por ahí, Vamos, no sé quién iba tengo, primero. bueno, aquí en orden tengo a María Elena Romero, así como van. Voy Uh-huh. con María Elena Romero. ¿Cuál es su pregunta? Y si nos dice dónde nos acompaña, por favor, María Elena, adelante. Se le activa el micrófono. ¿Cómo se activa Se le aquí? escucha, ya se le escucha, ¿Cómo María se me Elena. escucha? Sí, buenas noches. Hola, buenas noches. María, sus órdenes. Una pregunta. El tema está muy interesante. Mi pregunta es, en el diplomado, para cada delito, ¿se va a llegar hasta el auto de vinculación o no vinculación al proceso? Sí, ¿Qué tanto se va a dedicar? el esquema que propongo va a ser indudablemente ver la teoría, ¿no? Cuáles son los elementos de cada uno delito, de cada delito, entenderlos, si es ahora sí, el objetivo, el subjetivo, el normativo, y luego encontrar o tratar de delimitar cuáles son los datos idóneos para acreditar cada uno de los elementos. El auto de vinculación que requiere datos suficientes y razonables es lo que vamos a tratar de analizar, cuáles son esos datos suficientes y razonables de estos delitos, porque comúnmente están en ausencia de testigos. Entonces, ¿cuál es la prueba idónea? Y por eso yo les hablaba ahorita de la narrativa de hechos. ¿Cómo vamos a construir esa narrativa respaldada de la parte probatoria? Y no es que vamos a llegar a analizar el auto de vinculación, no, es que analizaremos que es lo mínimo necesario para que en un delito de abuso sexual obtengamos un auto de vinculación, o bien cuál es la prueba idónea que debe que incorporar o reproducir la defensa para un no dictado de auto de vinculación. Es decir, no vamos a analizar el auto de vinculación, no vamos a enseñar cuáles son los requisitos del auto de vinculación, pero sí intentar establecer cuáles son los datos idóneos para la obtención de uno u otro. Le agradezco mucho. Con Satisfecha la nada. pregunta. Muy Gracias. amable. Jonathan, ¿de dónde nos acompaña? Voy con el abogado Jonathan. Adelante, abogado Jonathan, por favor. ¿Puede abrir su micrófono, abogado? Adelante. Ay, perdón, una disculpa, ya lo había abierto de nueva cuenta. Adelante, le escuchamos. Listo. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan, les hablo del Estado de México, pero hace prácticamente una semana me tocó un asunto y la verdad es que en la Ciudad de México. Esto es una violación, fue cometido, entre comillas, no se ha acreditado, pero hace 3 años. Esta ya ni siquiera tienen vínculos de relación, fue laboral. Y lo que me llamó mucho la atención es que, bueno, obviamente después de 3 años denuncia, digo, es respetable, pero pues ya tiene una consideración prácticamente, pues ya como ya no tan creíble, ¿no? Bueno, sin embargo, también lo que me llamó mucho la atención es de que el día que menciona que fue la violación, mi representado ese día estuvo trabajando. Entonces, al momento de que se incorporé medios de prueba como testigos y datos de prueba del carnet de asistencia de su trabajo, para efecto de desvirtuar la teoría del Ministerio Público. El juez sí me validó el carnet de asistencia que efectivamente estaba trabajando, pero lo que no me validó es que por ser menor de edad se enfocara mucho al protocolo de niños y niñas y adolescentes. Entonces, digo, creo que en ese momento se rompió la teoría del Ministerio Público porque me dan la razón de que estuvo trabajando, pero me vinculan. Fíjate bueno, aquí hay dos cosas que destacar, dices tú, con el tiempo ya no es muy creíble. Ojo, la versión de la víctima, sea al día siguiente, en un mes, 2 meses, un año, no tiene por qué dejar de ser creíble. Lo que se dificulta, Jonathan, es la corroboración de esa denuncia por el simple transcurso del tiempo. Ahora, en un auto de vinculación, ¿qué se acredita? Un hecho y la probable.
A lo mejor el hecho no lo tocaste, Jonathan. Por eso es que dicen que tiene valor el dicho de la víctima, o que dices tú que aplican el protocolo de actuaciones de niños, niñas y adolescentes víctimas de delito sexual, porque creo que ahí no era tu teoría del caso. Tu teoría del caso iba a destruir ¿qué? La probable participación. Aquí lo que tendríamos que haber alegado es, ¿era posible la realización del hecho bajo las circunstancias narradas por la víctima? Volvemos, narrativa de hechos, que dijo, no, pues si fue en este lugar, fue en otro lugar. Si tú acreditaste que estaba trabajando, se rompe que dentro del tercer requisito del 316, el segundo tópico, la probable. El delito no lo tocaste, tocaste es probabilidad, y creo que ahí sí faltó un poquito por parte del juez, porque una cosa no está peleada, la perspectiva de infancia, la perspectiva de género, pero los requisitos del dictado de vinculación son muy claros. La probable participación. Y si tú estabas acreditando que no era posible la realización del hecho porque él estaba trabajando, distinto es que hubieran dicho que hubiera sucedido en el recinto laboral. ¿Había posibilidades? Pues sí. Había existencia material de los dos en el mismo lugar, en el mismo horario. Pero si tú acreditaste que el imputado estaba en un lugar, la víctima en otro, cuando se dijo que se denunciaron los hechos, creo que ahí era, o lo que le tendríamos que haber pegado es al segundo tópico de la fracción tercera, la probable participación. Por eso es que el juez siguió dándole valor al testimonio de la menor, porque no ibas por delito, ibas por probable participación. No sé si me explico, Jonathan. Sí, 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 sí. Entonces, a lo mejor si tú ya tienes un auto de vinculación, ahí está tu estrategia de defensa. ¿Es posible el hecho bajo las circunstancias narradas? Esa es la prueba que tienes que incorporar tú. Ok. Si fue posible o no el hecho bajo las circunstancias. Si la menor dijo que fue en la casa de la abuelita, en el parque, en el cine, tú tienes acreditado, tienes cómo acreditar que no se encontraba en ese día, en ese tiempo, en ese lugar y a esa hora. Hay una imposibilidad material. Sí, claro. Entonces, más o menos por ahí deberías que fijar la teoría. Gracias, Jonathan. Gracias, Mónica. Héctor, Manuel, yo tengo a Héctor, no sé tú. Sí, también, por supuesto, gracias. Vamos bajando las manitas y nos apoyan. Vamos con Héctor García. Adelante, Héctor García, por favor. ¿Seré yo, Héctor Al- Rodríguez? Sí, sí, Héctor Rodríguez, disculpe, abogado. Adelante, le escuchamos. Pues señoría, buenas noches, Hola, México. buenas noches. Buenas tardes, Chihuahua, ¿no? No sé. Compañeros, compañeras, muy buenas noches. Dos cosas, dos comentarios nada más. Eh, el dicho de la víctima es preponderante, según lo han dicho los tribunales federales, y está arraigado en el principio de buena fe de la ley de víctimas, ¿no? Y la defensa en este tipo de hechos constitutivos de delito debe de destruir todo lo relacionado, lo vinculado al hecho de la víctima, porque si no es muy difícil, ¿eh? Debe de destruir todo lo que el Ministerio Público construya como periférico, si no es muy difícil quitarnos Cierto. de encima. Y lo otro, otro comentario me lleva a esto, el comentario relativo a que a veces el Ministerio Público, o muchas veces, mejor dicho, no lleva a cabo bien su labor con la debida diligencia y una diligencia reforzada, como han dicho los manuales de la Corte. Claro. Pero ahí entra una figura que a veces menospreciamos mucho, que es el abogado victimal, ¿no? Que es el que tiene que coadyuvar y si no suplirle, hacerle la tarea al Ministerio Público. ¿Para qué? Pues para que la imputación vaya reforzada, ¿no? Y hacemos de lado. Entonces, desde mi punto de vista, el abogado en materia de víctimas debe de saber toda la teoría del delito, todo el código, y debe de suplir al Ministerio Público y debe de voltear a ver a la defensa y decir, oye, ¿cuál será tu teoría del caso que tengo que cuidarme? Debe de ser, desde mi punto de vista, muy completo el abogado victimal, ¿no? Y no solamente decir, me dieron, y al final sale una sentencia absolutoria y dice, pues es que siempre me adherí.
Nunca le, Claro. nunca le cubrí la espalda al Ministerio Público. Su señoría es cuánto. Muchísimas gracias, Héctor. Muy acertados los comentarios. Tengo a Gonzalo Gonzalo Bustillos. Bustillos. Adelante, Gonzalo, por favor. Sí, buenas tardes. Una pregunta. ¿Va a abordar lo que son los estándares de prueba en cuanto al grado para determinar cuándo hay suficiencia de prueba de cargo y cuándo se puede considerar como nulificada la presunción de inocencia para propiciar una duda razonable? Efectivamente, tendríamos que establecer cuándo es una insuficiencia probatoria y cuándo existe duda razonable. Son dos figuras distintas. Entonces, lo que trataremos es analizar de cuándo no es suficiente la prueba para el dictado de un auto de vinculación. Y la duda razonable, ojo, ¿qué es la duda razonable? Es que existan dos teorías paralelas que sean igualmente viables, a las cuales pues el juzgador se decantará por aquello que tuviera más peso acreditativo. Y la insuficiencia probatoria es que el Ministerio Público no llegó a acreditar los elementos del tipo penal, no llegó a acreditar la probable participación del imputado a través de indicios razonables y suficientes. Además, tendríamos que aclarar que son dos cosas distintas. Y sí, pero efectivamente trataremos de abordarlas ambos, Gonzalo. Disculpe una pregunta, dado lo que manifestó. ¿Considera usted que el Ministerio Público, para efecto de dar por acreditada la suficiencia probatoria, debe de desvirtuar toda hipótesis viable que pueda justificar que el hecho no existió o que no es el imputado el sujeto activo? ¿Va a A ver, abordar de esa temática? entrada, la obligación es del Ministerio Público, ¿correcto? Porque él es el que imputa, el que ya tiene una investigación previa, el que a través de enunciados fácticos dice, las cosas sucedieron así y probablemente usted participó en él, ¿ok? Y por su parte, la defensa puede incorporar datos de prueba que desvirtúen, si te fijas, tú le diste la vuelta, que desvirtúen la teoría del caso del Ministerio Público, la formulación. No es que el Ministerio Público destruya las hipótesis defensivas, es que él es el que las tiene que acreditar. Todas y cada una tiene que acreditar como lo promete y la defensa puede desvirtuarlas, pero el hacerse cargo de todas las líneas defensivas, bueno, si dentro de su imputación son viables, perfectamente tendría que acreditarlas, pero si el imputado, como en el caso que nos decía Ramiro, dice, yo no estaba en ese lugar el día y la hora, ¿quién tiene que acreditar que no estaba día y hora en ese lugar? ¿La defensa o el Ministerio Público? El Ministerio Público, porque forma parte de la acción. Ok, ojo, el Ministerio Público, a través de los datos arrojados en su investigación, establece que sí estuvo en ese lugar, que sí tiene atestes de que coinciden en que lo vieron a tales horas, es posible el hecho. Pero la defensa diga, no, yo estaba en el parque o estaba con mi familia, esa no es una línea de investigación que tendría que seguir el Ministerio Público. ¿Estamos de acuerdo, Gonzalo? El que tiene que acreditar es que estuvo en la casa de la abuelita, estuvo en tal hotel acompañado de tal persona. Esas son las proposiciones que anuncia el Ministerio Público en su formulación. Si el defensor dice, ese día yo estaba en el trabajo, él tiene que acreditar, como lo decía ahorita Ramiro, que efectivamente se encontraba en el trabajo. Sí, no sé si me explico, Gonzalo. Sí, sí, lo entendí. Le agradezco, Correcto. muy amable. Al contrario, Gonzalo. Y por último tengo ya nomás a Héctor. Adelante, Héctor Canales. Hola, su señoría, muy buenas noches. Buenas noches, Héctor. Un gusto saludarla. Maestra, más que una consulta sería una petición. Perdón, ya estoy cansado, ¿eh? No, Este, yo quisiera saber si, tal vez no ahorita, pero dentro del curso nos podría, por favor, manejar lo que son, pues, las baterías, las pruebas psicológicas que se tienen que hacer en cada caso. Porque, por ejemplo, yo he tenido con menores de edad y ahí sí me he visto como que muy, limitado, llamémosle así, muy inexperto en el sentido de que, se encuentran los temas de, la revictimización, cuestiones de ese tipo, y a veces, dices, ay,
o sea, tú mismo dudas así de, objetó bien, objetó mal, no, es que si no tienes el conocimiento concreto, dices, pues me quedo callado, ¿no? Y más cuando, con todo respeto, pero llega a pasar, el juez hasta está apoyando la situación, ¿no? A Ok. veces se entiende, más cuando yo me comunico del Estado de México, aquí es punto rojo. Entonces, lo que sean robos, oxos, temas de menores, olvídese, ¿no? De la mujer Claro. también, pero como tal de menores es horrible. Entonces, bueno, hay mucha gente que sí lo hace y hay gente que, pues, nada más por quitarles parte del poder y bla, bla, bla. Bueno, a lo que voy. Quisiera saber esa parte de lo que son, si es posible, las tablas, como decía, las baterías de psicología, pues el interrogatorio que se le puede llegar a hacer especialmente a los menores, a las personas de violación, bueno, siempre y cuando sea con respeto, no he tenido dificultad, pero a las personas, de abuso Menores, sexual, ¿y obviamente cómo son le más. sacas la información o cómo haces un contraexamen a una niña de 8 años para no revictimizarla? Ahora, Durísimo, ¿no? ahora, pues sé que a los menores no se les exige así como que ubiquen exactamente y les ayudan No. con modo, tiempo y lugar, ok. Pero ¿qué pasa cuando ya es una señorita de secundario o de prepa, por ejemplo? O un joven, porque también ha pasado con Claro, muchachos jóvenes. sí, tendríamos Es- que atender la etapa en desarrollo en la que se encuentra y el tipo de pensamiento que tiene. El pensamiento va evolucionando conforme la madurez y la etapa en desarrollo. Todavía hasta los 10, 12 años tienen un tipo de conocimiento muy concreto. ¿A qué me refiero con conocimiento concreto? Lo que piensa, lo que siente, lo que aprecia a través de sus sentidos. Él solamente te va a decir que era una tarde que hacía mucho calor. El Ministerio Público, a través de la narrativa de hechos, tendrá que situar lo que fue verano, primavera. La niña solamente te va a decir que ya estaba oscuro porque ya había regresado de jugar del parque. El Ministerio Público tendrá que establecer la temporalidad del hecho. Pero ¿qué pasa con a una víctima de 16 o 17 años que ya tienen que ubicación espacial y temporal? Si los hechos fueron cuando ellos tenían esta edad, sí se exige un tipo más de exactitud. Es decir, ya no es tan, el pensamiento ya no es tan concreto, porque no es de que, a ver, Ministerio Público, me tienes que acreditar, es que es información que no va a salir nunca de la víctima, porque su pensamiento no la puede racionalizar de esa manera. Pero en cambio, un chico, una chica de 16, 17 años, que ya tienen un pensamiento abstracto, es más fácil incorporar las noticias criminal de una manera correcta. Sin embargo, así pues no se les exige como tan rigurosa como la de un adulto, porque ¿a qué me refiero? Tan sencillo, cuando se trata de víctimas de delitos menores de edad, en ocasiones ni tienes la oportunidad, Héctor, de hacerle el interrogatorio directo. ¿Es a través de quién? De un psicólogo. Y ahí en ocasiones tenemos que hacer adecuaciones para la flexibilidad. ¿Por qué? Porque, bueno, la pregunta no va directa, pasa como un filtro a través del psicólogo y él establecerá la viabilidad para no revictimización, porque luego pueden venir ataques o regresiones en el menor o en el adolescente que establezcan ahora sí que mecanismos defensivos que ya no podamos seguirle sacando información. Entonces, eso se vuelve muy interesante en el testimonio infantil. En cuanto a las baterías, bueno, pues trataremos de adecuar, no a lo mejor cuáles son las idóneas, porque sabemos que como que cada mente es distinta, ¿no? A lo mejor si se practica el test de Bender, el del árbol, cuando dibujan, ¿no? A lo mejor algunas víctimas pueden arrojar información utilizable, pero más bien lo que tendríamos que analizar, Héctor, cuáles están autorizadas para aplicarlas a menores de edad. Eso, porque si no son autorizadas, porque recuerden que todas estas pruebas no son mexicanas, ¿eh? Vienen con una traducción y es donde ahí el consejo determina si son viables o no para utilizar en menores. Y ahí es donde se puede caer una pericia. Sí, Entonces, exactamente. trataremos obviamente de abordar todo eso, Héctor, con un gusto. Muchas gracias, su señoría. Más que nada le digo porque yo le he preguntado a los psicólogos, bueno, ¿y cómo usted determinó esto? Y me han contestado, es la única que hay en la fiscalía. Pero usted es el Ah, experto, entonces claro. Uh-huh. empiezo a Oye, insistir y no, en ocasiones les preguntan a los peritos, ¿qué busca esa batería? ¿A miedo? ¿A ansiedad?
pues en ocasiones, pues sí, son las que tienen alcance, pero ¿qué estás buscando? Exacto. Realmente en un delito de índole, ahora sí sexual, secreto sin testigos, pues en ocasiones se vuelve reina este tipo de periciales, ¿eh? Y si no son Sí. correctos, por eso les digo, se cae el asunto. No, y es importante, maestra. Le pregunto mucho de jóvenes porque también ya me tocó un asunto donde una señorita dijo, le pregunté, ¿cuánto tiempo te estuvo tocando? Y me dice, 10 minutos. Y en la vagina hay un poquito más, dice, pero después me incomodé y dije, ¿cómo será o no será? Ya hasta yo entré en duda. Entonces, a veces uno evita hacer más preguntas porque puedes hundir a tu Claro. cliente, ¿sí? O sea, lejos Ujú. de ayudarlo. Y tratar de llevar a la parte de la lógica este tema, el juez no se va a arriesgar, más si es hombre, a dar una absolutoria cuando haces ese tipo de cosas. Tal vez si es mujer, todavía se puede eh, ahora sí que atrever a absolver por cuestiones de lógica, libre razonamiento y todo, pero con hombres yo es cuando evito más y por eso le pregunto, ojalá nos pudiera compartir, maestra, porque de hecho sí es muy interesante, efectivamente por las pruebas autorizadas a este tipo de personas, a veces tiene un buen grado de importancia, no solo porque falle o no el psicólogo o porque sí saques a fuerza a todos, no, no por eso, sino porque es bastante interesante todo lo que nos falta enriquecer y conocer. Yo sí me acordaba de una, pero ya después lo olvidé totalmente, pero hay unos test específicos para determinar la edad, como decía usted, el grado de madurez, y sobre eso existe la batería propia para hacerle la prueba a cada persona. ¿Por qué? Porque muchas veces te cuentan bastantes cosas. Me ha tocado que inclusive ya les comentaré en el curso algunas situaciones que, si me permiten, les comparto de manera rápida en el sentido de la experiencia. Y bueno, es todo un mundo, pero la mayor impotencia que se siente y el miedo como hombre es esa, son actos de realización oculta. Entonces eso es lo que hasta uno mismo tiene que aprender, tanto cuando es asesor como cuando es defensor, porque si Claro. no es una espada que se puede volver en contra. Gracias, buenas noches. No, por nada, buenas noches, gracias a ti. Por último, Marco, Vamos, Marco Marco Antonio. Antonio Ramírez. Adelante. Buenas noches. Buenas Hola, noches. buenas Disculpe, noches. no haya yo prendido mi cámara, le pido una No se disculpa. preocupe. Su señoría, le quiero hacer una pregunta. Este es un caso, vamos a decirlo así, particular, en un delito de violación equiparada. Ujú. ¿Qué sucede en el caso de un adolescente de 16 años que es indígena, que estudia enfermería técnica? O sea, estudia en la prepa enfermería técnica, pero ella, su mamá y sus papás son indígenas. Y su médico de cabecera, que tiene 30 años, ahí hay asimetría de poder. Ella tenía 15 años cuando ella comenzó a ser su médico de cabecera, y el médico de 30 años, a mi parecer, la seduce y le engaña para imponerle cópula. ¿Qué tan difícil es acreditar el engaño en esta situación? Atendiendo a que ella pues estudia enfermería y sabe determinadas cosas sexuales, además de que, la verdad, hay que ser franco, en la primaria te enseñan un poco de educación sexual. ¿Qué tan difícil es, señoría? Bueno, creo que sí lleva ahora sí que un grave dificultad en el sentido de qué vamos a entender por aspectos culturales, Marco, sobre todo porque tú hablas de la cultura indígena, ¿no? O sea, en ocasiones tienen distintas percepciones por más citadinos que ya sean, ¿no? Siguen teniendo arraigados muchos conceptos culturales. Entonces tendríamos que entrar pues precisamente a la descripción de ese conocimiento, de esos tópicos, de qué es el engaño, hasta dónde estaba ahora sí que esta desigualdad de poder para que se pueda ejercer un engaño, porque como dices tú, a lo mejor las circunstancias personalísimas de la víctima dan lugar a que, oye, pues no, 16 años, no, casi 17, un nivel de estudio, pues idóneo o adecuado al de su edad que tanto conocimiento permite. Pero creo que en el caso muy específico, Antonio, el hecho de que hablemos de alguna etnia, alguna cultura, es donde radica la dificultad por la distinta percepción que tienen de algunos conceptos, que en ocasiones tú sabes, vea el protocolo para actuar en caso de indígenas, incluso el propio imputado puede solicitar ser juzgado por un tribunal de iguales, porque son quienes los que entienden
el medio en el que se desarrollan las circunstancias. Aquí es muy común, ¿no? Y es que nosotros tenemos bastante cultura indígena y que se dan homicidios atroces en las tesguinadas, pero atroces. Y cuando encontramos el por qué, la razón es porque no me dejó seguir en la fiesta, porque no me dejó seguir tomando. Entonces, uno de entrada, nos dicen chaboshis, ¿no? A los que no somos la cultura, uno de entrada dice, desproporcional, así, ¿no? O sea, totalmente desproporcionado, casi, casi que te quieres ir por una pena muy alta, pero cuando entiendes su entorno cultural, esos sesgos se terminan. Entonces tendríamos que verificar si bien esta adolescente ya tenía estudios, ya tenía conocimientos, incluso tú me puedes decir, incluso ya había sostenido relaciones sexuales, pero tendríamos que ver en el caso concreto cómo se desenvuelve y cómo se desenvolvieron los hechos. Porque si te fijas, la sola edad sí da cierta desigualdad, ¿eh? Sí, sí, Distinto es sí. que tú me dirías, sabes que fue el noviecito, están en un mismo nivel. Pero una persona, creo que comentaste de 30 años, ¿no? Sí, 30 O sea, años. si te fijas, aquí sí hay un desequilibrio. Aquí sí pudiera entrar, entender que sí fue seducida a través del engaño, por la sola superioridad que tiene el sujeto activo independientemente del el nivel educativo que tenga. Entonces tendríamos que verlo en caso muy, muy concreto y sobre todo en esta narrativa que realiza el Ministerio Público es realmente entendemos por engaño estas acciones, estas manipulaciones. Tendríamos que verlo así, Marco. Muchísimas gracias, su señoría. Al contrario, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Insisto, lo que trataremos de seguir de la mecánica en el curso es ver elementos, ver un caso concreto y también ver partes de audiencias reales de cómo se acreditan los elementos de cada uno de los tipos que pareciera que en el de abuso, en el de acoso, son muy sencillos, pero tendríamos que llegarnos de la prueba en el acoso tan sencillo, pues es que me mandaba, acuérdense que este es la incomodidad, el hostigamiento, es que se mantenía mandándome papelitos diciéndome que qué bonita, que qué buenota, que qué rica estaba. Basta el dicho de la víctima, no lo ponemos en duda, pero el Ministerio Público al menos tiene que tener ¿qué? Indicios, la prueba material, ¿dónde están los papelitos? ¿Dónde están las llamadas? ¿Dónde están los mensajes? Bueno, pues todo este tipo de circunstancias trataremos de abordarlas en cada una de las clases del delito en particular que estemos analizando y insisto, pues será a través de casos reales y fragmentos incluso de audiencias reales. Muchísimas gracias, jueza Rossi. Miren, para los que están preguntando, agradezco la participación virtual de las más de 100 personas que estuvieron el día de hoy y quienes están a través del Facebook Live. Bueno, el costo del curso de delitos sexuales es de 500 pesos y las fechas son 5 de mayo, 12 de mayo, 19 de mayo y 26 de mayo, es decir, comenzamos el próximo lunes de 7 de la noche a 9 de la noche hora Ciudad de México. Y bueno, pues ¿cuál es una de las ventajas? Y lo digo con todo, como director del liceo académico, una de las ventajas al estudiar con nosotros es que tus videograbaciones son de forma permanente y a veces me preguntan qué es de forma permanente, que si las puedo descargar o no las puedo descargar. No, no tienes ningún problema. Las videograbaciones van de forma permanente a un correo de Gmail y tú las puedes consultar cuantas veces lo consideres necesario. ¿Qué va a incluir este curso? Bueno, pues las videograbaciones permanentes a correo de Gmail, el material de apoyo que nos proporciona en su caso la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán y tu constancia de participación. Como ya bien lo dijo la jueza y por eso es que varios están preguntando a través del Facebook, pues nada más hay que mandar el mensaje al WhatsApp 2221 14 25 79, que es el número oficial del Liceo Académico, donde te vamos a proporcionar el método de pago. Tú puedes pagar, incluso te puedes inscribir, dice inscripciones abiertas durante todo el curso. Hay quienes a veces se quieren inscribir después de la clase 1, clase 2, clase 3, se pueden inscribir.
Yo siempre recomiendo que lo ideal es que si vas a tomar un curso con nosotros, te vas a capacitar, lo tomes desde el principio, por lo cual las inscripciones están abiertas a partir de hoy, durante todo el curso y preferentemente que nos apoyes si tomas el curso efectuando tu pago antes de las 6:30 del día 5 de mayo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos organizar debidamente, llevar con una lógica, porque sí somos muy metódicos en liceo académico. También la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán es muy metódica en cuanto a impartir clases. Ella ya impartió con nosotros teoría del delito, impartió un curso muy exitoso, teoría del delito. Ella estuvo con nosotros acompañándonos a lo largo de, me parece, fueron 6 clases, 5 o 6 clases en las que nos acompañó. Hay quienes a veces envían mensaje al número institucional que si hay descuento porque son estudiantes, a veces son estudiantes de doctorados, ¿no? Ni siquiera son estudiantes de licenciatura, por lo cual el precio es muy asequible, 500 pesos, es decir, 125 pesos, la clase de 2 horas que vas a aprender y vas a tomar conocimiento con la jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán. En el caso, a veces se preguntan si hay descuento para servidores públicos. No ofrecemos descuento para servidores públicos. Los precios, reitero, en liceo académico son muy accesibles y la calidad de cada uno de los docentes que nos acompaña es extraordinaria. Entonces, pues ya ustedes siguiendo la página podrán decidir y optar también por presionar por ahí el botón de WhatsApp para que llegue ese mensaje justamente al número del liceo académico, se proporcionen los datos. Lo único que les pedimos es que por favor entra un bot de parte del liceo académico donde te pide que proporciones tu nombre completo. Apóyanos proporcionando tu nombre completo con apellidos. No importa si te inscribes o no al curso, pero sí es necesario que nos apoyes con esta situación, porque a veces me informan que a veces nos dicen, me llamo José Chávez. Sí, pero José Chávez, hay un sinfín de José Chávez, entonces te pido que nos apoyes con eso, te vamos a dar los informes de todo el curso. Vale la pena que aprendas y como hace rato ya lo mencionó la jueza y a mí me lo preguntaba, ¿no? Una cosa es lo que vamos a ver aquí, justamente lo que es la insuficiencia probatoria, vas a ver los elementos, ya lo dijo la jueza. También algo importante, las excluyentes del delito, cuando lo haya en cada uno de estos que vamos a analizar. Y creo que lo más importante de esto y para quienes son fiscales, pues lo que les importa es que se logren vinculaciones a proceso, ¿no? Entonces, aquí vas a poder aprender cuáles son los datos los datos de prueba idóneos para que logres tu vinculación a proceso y para quienes por contra somos defensas, bueno, cuáles son los datos de prueba idóneos para que los datos de prueba que necesitamos para lograr una no vinculación a proceso. Pues les agradezco mucho, jueza Rosicela Gutiérrez Beltrán, te mando un fuerte abrazo a Contrario, gracias. Chihuahua. Agradecemos mucho la presencia virtual de cada uno de ustedes y ojalá durante toda esta semana nos estén acompañando. A las 9 de la noche comenzamos con el magistrado Iván Arón Seferín. Mañana nos estará acompañando la magistrada Olga Treviño. Vamos a hablar sobre el tema extinción de dominio. También es magistrada federal. El día jueves nos estará acompañando también otra magistrada federal, Cintia Montes de Oca, con el tema justamente flagrancia y en la apelación. El jueves por la noche nos estará acompañando la maestra Jessica Salazar Pérez y vamos a hablar sobre la ley Sabina. Los invitamos a que nos acompañen por plataforma Zoom, a que nos sigan en redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube. Suscríbanse al canal de YouTube. Esta plática quedará en el canal de YouTube y pues contamos con su asistencia. Capacítense, yo no les puedo decir, ¿qué les puedo decir más que considero que tenemos docentes muy expertos y calificados? Muchísimas gracias a todas y a todos, que tengan buena noche y en un ratito más, quienes gusten acompañarnos por
sea vía Facebook Live o sea a través de Zoom. Los esperamos con el magistrado Iván Aarón Seferín Hernández. El tema que hoy dilucidaremos será extradición. Que descansen y que tengan una excelente noche. Que Dios los bendiga. Gracias, descansen todos, nos vemos el lunes, primero Dios. Gracias.